¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en Tiempo de Tomas, el programa en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Estamos ¿a cuánto? A 15 de diciembre, hace pocos días, hace una semana solamente, se celebró, se recordó el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y entre las paradojas curiosas, el mismo Día de los Derechos Humanos a nivel internacional es el día que muere Augusto Pinochet, el dictador de nuestro país. Y casi en el mismo día en que se celebra los derechos humanos, hay un informe entregado en Estados Unidos sobre las violaciones a los derechos humanos que ha realizado la CIA, específicamente las torturas que ha realizado a los prisioneros en Guantánamo y en otras cárceles de Estados Unidos, pero que están ubicados fuera de la frontera de ese país, en otros lugares del planeta, para quedar de algún modo totalmente ajenos y no expuestos a la jurisdicción de la justicia norteamericana. Todos sabemos que Estados Unidos ha estado siempre y desde siempre involucrado en graves violaciones a los derechos humanos. Ya no es un secreto para nadie que fue parte en la gestación, en la planificación y en la ejecución de golpes militares en toda nuestra región, en América Latina, pero también en Asia, también en África. Pero cuando además ahora nos enteramos, en forma oficial, que en su propio territorio, territorios que dependen de la jurisdicción norteamericana, se violan los derechos humanos de esa manera, torturando a sus presos, cabe preguntarse de qué democracia se habla cuando se la pretende dar como el gran ejemplo para el mundo. Muchas veces se ha dicho que los derechos humanos y la Declaración de Derechos Humanos es occidental. Sin embargo, no está de más saber que uno de los hombres que tuvo más influencia en la redacción de esa Declaración de los Derechos Humanos fue un chino. Fue un chino llamado Peng Chung Cheng. Y ese chino, allá en el año 48, fue el que logró que esa declaración, por ejemplo, fuera una declaración universal y que no mencionara a Dios como el dador de los derechos humanos. Ese chino, de algún modo, que era un político, pero que se decía a sí mismo filósofo, artista, profesor, fue tal vez uno de los hombres más importantes en la forma en que quedó redactada finalmente esa Declaración de los Derechos Humanos, que se firmó el 10 de diciembre de 1948. Y un día antes, el 9 de diciembre de 1948, se firmó la declaración que rechazaba el genocidio, que definía y rechazaba el genocidio de las Naciones Unidas. Y Estados Unidos, para sorpresa de algunos y para confirmación de otros, fue uno de los últimos países del mundo en firmar esta declaración que rechaza el genocidio, y lo hizo además con una larguísima lista de restricciones, que sirvió luego de ejemplo lamentablemente para muchos otros países y como excusa para algunos que hasta el día de hoy no la han firmado. Por ejemplo, Japón y otros 50 países miembros de las Naciones Unidas que no han firmado la declaración que rechaza el genocidio y lo persigue como crimen de lesa humanidad. ¿Y quién fue uno de los más importantes en la redacción de esta declaración? Un bielorruso, don Rafael Lemkin, que fue el hombre que insistió por años para que él inventó la palabra, de hecho, genocidio, y fue quien más peleó para que finalmente las Naciones Unidas redactara y aprobara esta declaración. Pinochet violó sistemáticamente los derechos humanos. Torturó, exilió, hizo desaparecer, mató, en fin, todas las formas de violación a los derechos humanos. Pero queda la pregunta, y la dejo planteada para la reflexión en nuestro programa y con nuestro invitado. ¿Se violan hoy los derechos humanos en Chile? Quizás no se tortura, quizás no se exilia, quizás no desaparecen personas, pero ¿se garantizan otros derechos humanos? La salud, la educación, la vivienda, el trabajo, una jubilación digna. Me parece que todavía queda muchísimo por hacer para que Chile realmente sea un país que defiende esos derechos humanos. Estamos en Tiempo de Tomas junto a Fernando García y a nuestro invitado que ya vamos a presentar, que es un hombre que sabe de estos temas, que ha estado viajando por el mundo,
que viene llegando de Londres, de la República Checa, que ha editado un importante libro que por ahora está en inglés y se va a traducir al castellano. Ya vamos a estar con él. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, Tomás, ¿cómo estás tú? Aquí reincorporándome a este tiempo, Tomás. Recordarles a los amigos al otro lado de este micrófono que Efren Osorio, nuestro típico, el otro panelista, hoy día se está dando unos paseos, parece, ¿no? Esa es tu venganza. Siempre pelamos aquí al que no ha llegado. Debo decir que el ausente fuiste llega. tú la última semana. ¿Sí? Efren nunca llega, es una irresponsabilidad mayúscula. Oye, yo quería simplemente agregar dentro de tu lista de los derechos humanos que no se respetan en Chile, un tema unos aspectos que a veces quedan como en segundo lugar, que es el trato de los prisioneros cuando están en la cárcel, ¿no? La gente que está privada de libertad, acá pareciera que no tuvieran derecho. Es muy fuerte el contraste muchas veces el trato que se le da a esa gente que está en la cárcel en Chile con respecto al trato que se le da en otros países. Se asume que la privación de libertad tiene que ir como agregada de otro tipo de violaciones, de otro tipo de abusos. Lo otro es el abuso policial, que muchas veces sufrimos en la calle, este temor que tenemos con la policía, muchas veces que el temor a marchar, el temor simplemente a veces a caminar libremente por la calle, a veces incluso incluso cuando yo me da risa cuando de repente veo que de repente un auto choca a un auto policial, porque de repente las cosas siempre se dan vueltas en estas interpretaciones. Entonces, y claro, las violaciones también de los derechos de los trabajadores en Chile, que es muy común a propósito también de la huelga a Walmart, ¿no es cierto?, y a Líder, que está en estos días pegando fuerte. Así que, bueno, tu comentario, Tomás. ¿Por qué no presentamos a nuestro invitado también, que para ver si... Presentemos a nuestro invitado para escucharle también su opinión. Yo creo que es muy importante, además que él ha estado colaborando en economía, porque es un gran economista, pero también en temas que se vinculan con lo político, la economía política. Tenemos acá en el estudio con nosotros a Andrés Solimano. Le damos la bienvenida y le agradecemos por estar acá. Bueno, muchas gracias, Tomás, Fernando, por la invitación a este programa Tiempo de Tomás. Siempre lo había escuchado al otro lado del mostrador. Y bueno, los felicito por este programa y nuevamente gracias por la invitación. Andrés, antes que tú nos des tu opinión con respecto a este tema que nos propone Tomás, yo quería recordarles a nuestros amigos que están escuchándonos que en la segunda parte del programa nos pueden llamar, hacernos preguntas, hacerles preguntas a nuestro invitado, participar de este debate a los siguientes teléfonos. Ojalá saquen su lapicito, lo anoten, el 2977-1579 o al 2977-1580. Voy a repetir, 2977-1579 o el 2977-1580. Acá me estaban haciendo señas que tenía que andar más lento. Y también pueden hacerlo a través de del hashtag Tiempo de Tomás o el hashtag TDT o arroba Tomás Hirsch, arroba fgarcian, O sea que hay muchos modos de conectar. A Solimano R. A Solimano R también, si quieren participar, hacernos algunas preguntas. O sea, nadie tiene excusas para no llamar, para no comunicarse, para no conversar. Jamás. Andrés, tú, algo te resuena que de este tema que nos proponía Tomás. Sí, bueno, primero es bastante... Es como una especie de vergüenza internacional, digamos, la revelación del informe del Senado norteamericano sobre el programa de tortura, digamos, a esta altura del siglo XXI, digamos, con todos los horrores que conoció el siglo XX y los anteriores y un poco que haya sido una especie de programa oficial. Es bastante, resuena bastante en la conciencia moral de la humanidad. Yo creo que esto va a tener efecto, no sabemos en qué dirección, pero realmente es bastante lamentable, terrible y degradante esta situación. La vivimos en Chile, digamos, históricamente, ¿no es cierto? El país, después del golpe, Chile era un país que estas prácticas casi no ocurrían, pero después del golpe de Estado de septiembre del 73 se transformaron en una especie de política de Estado. Entonces el país que era conocido por los
premios Nobel, por Pablo Neruda, por Gabriela Mistral, por una democracia civilizada. La gente se empezó a decir, bueno, que en el mundo y en Chile mismo, como un país donde hay centros de tortura en todo el territorio, desapariciones, exilio, un lado negro que el país no conoció. Bueno, pero también esto está en documentos oficiales, hubo una conexión, digamos, porque muchos de los que practicaron esto y las Fuerzas Armadas, sectores por lo menos, se habían entrenado en la Escuela de las Américas, en Panamá, qué sé yo, bajo la doctrina de seguridad nacional promovida por Estados Unidos. Entonces, es bien terrible, digamos, que después de varias décadas se vuelva a producir esto. Por otro lado, sí es bueno que el mismo Congreso norteamericano esté airando esto. Entonces también eso da alguna esperanza, digamos, de que ojalá esto pueda corregirse y pararse. Y un presidente como Obama debiera dar una orden ejecutiva de parar este programa rápidamente. Ahora, no se ha visto hasta acá una orden así de clara que diga que esto se debe detener. Se ha visto una crítica, se ha visto una suerte de sorpresa incluso para muchos norteamericanos, pero en otros lo siguen justificando y avalando. A mí me ha llamado mucho la atención escuchar a Dick Cheney, quien simplemente ha dicho que eso fue lo correcto. Ahora, mientras venía acá a la radio, venía escuchando a unas declaraciones del coronel Lavé, justificando todo lo que se hizo al comienzo de la dictadura, las torturas, las desapariciones, etcétera. Bueno, no se diferencia mucho de un Dick Cheney justificando plenamente toda la violación a los derechos humanos, porque de ese modo se salvó la democracia norteamericana. Es decir, cuando entras en esa línea mental de justificar, de que el fin justifica los medios, que es el modo en que él lo dijo además, bueno, ese camino no tiene límite. Es decir, tú comienzas por ahí y eso simplemente no se termina. Ahora, a mí me preocupa, y tú lo dijiste, Fernando, que hoy día se sigue aplicando en Chile formas de violencia, la represión policial, que aparece en Gendarmería, pero que aparece con mucho más fuerza en Carabineros, que son todavía resabios de esa cultura militarizada. Yo el viernes me tocó presentar un libro de Alejandro Celis, que se llama de Ovejas a Leones. Y me impresionó mucho porque es una suerte de recuento de casi 200 años, desde la independencia o de antes, de la violencia que se ha aplicado en Chile contra todo aquel que ha intentado en algún u otro momento modificar las cosas, ya sean estudiantes, mineros, pescadores, obreros del carbón, del salitre, campesinos, pero una matanza detrás de la otra. Era muy impresionante porque uno tiene en la memoria Santa María de Iquique, pero en rigor Santa María de Iquique es una de más de 45 matanzas realizadas por fuerza de carabineros o militares muchas veces, enviadas siempre por el poder civil. Entonces uno ve una suerte de historial de la violencia aplicada contra la población que sigue aplicándose hoy día cuando los jóvenes salen a protestar, o lo vimos en esta semana cuando los profesores disidentes salieron a reclamar por un cambio en la dirección, en la línea que está llevando el Colegio de Profesores, y fueron inmediatamente reprimidos de una forma violentísima por Carabineros. Es como si históricamente estuviéramos castrados en esas demandas populares por los cambios, como una forma simplemente de darle solamente la única forma de reforma, el único camino de reforma a las élites, ¿no? Porque siempre que no ha habido reforma en Chile han sido modificadas por las élites y no por las bases. Pero yo lo quiero llevar a salir un poquito del tema, o quizás enganchando el tema de los derechos, y quiero llevar los dos temas. Primero, el tema de los derechos políticos. Hay un tema que está reciente, ¿no es cierto? Hoy día la presidenta Bachelet acaba de lanzar un proyecto de ley que tiene muchos bemoles con respecto al nuevo financiamiento de los partidos políticos. Creo que los derechos políticos es algo que también que debemos discutirnos, y también los derechos económicos, ¿no es cierto? Que tienen que ver cómo damos las mínimas condiciones, que yo creo que Andrés también tú nos puedes comentar algo. Me gustaría simplemente darle algunos como un pequeño briefing así de cuáles son los elementos más importantes de esta ley, porque si no alcanzaron a escucharla. Para nuestro auditorio. Para nuestro auditorio, ¿cierto? Yo creo, mira, el proyecto de ley, lo más importante que evidentemente plantea eliminar el aporte reservado en términos general y claramente elimina el aporte de las empresas. Y entre las propuestas es bajar fuertemente el gasto electoral en un 50%. Hay un ejemplo, que si es que hoy día el tope en gasto, es decir, cuánto tenían que gastar los candidatos en una campaña presidencial, el tope era
astronómica cifra de 9.230 millones de pesos. No sé, ese era el tope del gasto. 9.000, que cuesta, imaginen, ¿no? 9.230 millones de pesos. Hoy día se unos reduce. 15 millones de dólares. Claro, ¿no? Se reduce eso a 4.615, como el tope para una elección presidencial, ¿no? Se va a disminuir. Solamente hay un caso donde se puede hacer un aporte reservado. En el caso de que si fuéramos el aporte, quien aporta es un privado, ¿no? Y que tiene un tope de a 50 UF, que es el equivalente a 1.231.000 pesos. Y nadie puede donar más de 24 millones de pesos. Si es que alguno de estos candidatos viola esta normativa, bueno, se sostiene la idea de incluso pagar con cárcel, ¿no? Y incluso perder el cargo. Lo malo, yo creo que, bueno, y también se aumenta el aporte que hace el Estado a los candidatos para aquellos partidos que tengan candidatos elegidos en el Parlamento, ¿no? Bueno, cosas buenas y cosas malas como vemos, pero quizás lo peor de esto es que es una ley que no tiene urgencia. Es decir, que probablemente no va... sí, es poco probable que sin la iniciativa del Ejecutivo haya algo. ¿Qué te parece, Andrés? Este pequeño, sé que te está... que es una... Sí. ¿Es necesario reformar hoy día el financiamiento de los partidos políticos? ¿Es necesario que el Estado le dé plata a los partidos políticos? A ver, yo diría que un tema así como que englobaría, quizás esto puede ayudar a englobar, es el rol del dinero en la política y cómo el poder económico, las élites económicas, las grandes empresas, no solo invierten en su rubro propio, digamos, de empresa, sino que invierten en evitar las amenazas que puede crear el sistema político. Es una inversión capitalista, en cierto momento. Claro, es una inversión capitalista en el sentido de que, claro, que no solo invierten en su rubro económico, financiero, de negocio, sino que también invierten en que el sistema político les sea funcional, les sea dócil, o que por lo menos no lo amenace. Históricamente, el capital, digamos, en un sentido amplio, se puede ver amenazado por el sistema democrático. Le pueden subir los impuestos, ¿no es cierto? Los pueden regular más, digamos. Les pueden cambiar el tipo de organización sindical y afectar los poderes relativos de las empresas para hacer negocios. Y en caso ya más límite, los pueden nacionalizar o les pueden quitar los activos, digamos. Entonces, el sistema, las empresas tratan de que esos riesgos no se produzcan. Entonces, una de las formas en que el sistema económico y el dinero ha infiltrado el sistema político es el aporte a las campañas políticas, a las candidaturas. Otro es los gastos de lobby, lo otro es la propiedad de los medios de comunicación de masa, la creación de centros de estudio favorables a los intereses de las élites o del gran capital, los intelectuales orgánicos pro empresa. Entonces, en ese contexto, yo creo que es bueno que en Chile se le pongan límites. Ahora, yo creo que sí sería cuidadoso de cuánto el aporte estatal a la política sin reforma del sistema político, digamos. Porque si el fisco va a financiar, digamos, el sistema actual, digamos, el duopolio entre las dos grandes alianzas políticas, un sistema que está desprestigiado, un sistema que es muy permeable a la presión del dinero, digamos, y de los grupos de interés, bueno, no sé si vamos a llegar muy lejos o ganamos mucho con sustituir una cosa por otra. Se mantiene el statu quo, dices tú, Tomás. Yo creo que, lamentablemente, y no quiero parecer demasiado pesimista, pero echa la ley, echa la trampa. O sea, creo que hoy día le dijo a Alejandro Navarro. Bueno, la verdad es que coincidimos plenamente, porque la verdad es que desde siempre aquí los empresarios, los grupos económicos han encontrado el modo ya no solo de financiar la política, sino de tener políticos a su servicio, porque lo que hemos visto con el caso Penta ya ni siquiera es el financiamiento de algún político apoyándolo, es tener un grupo, ¿no es cierto?, de diputados y senadores a su servicio,
cuando alguien le entrega 400 millones de pesos en billete. Bueno, obviamente los empresarios saben de rentabilidad, o sea, pero eso es comprar legislatura, ¿no? Bueno, decía, ¿no? Y obviamente está buscando que eso rinda, claro, y tiene que rendir además más, porque tiene que tener una tasa de retorno positiva. Así lógico. que si le pasa 400 millones a cada parlamentario, 200 a otro, 50 a algunos que ellos mismos después en sus conversaciones dicen que es medio rasca y cosas así, bueno, seguramente está esperando que eso le rinda bastante más. Me parece bien el proyecto de ley en lo que se menciona, me parece bien eliminar el gasto reservado, me parece bien reducir el gasto total presidencial, me parece muy bien que las empresas no puedan aportar, me parece muy bien que el aporte privado pueda ser máximo 1 millón de pesos, pero tenemos mecanismos reales de control y de fiscalización, porque yo te digo, el gasto máximo de campaña hoy hasta ahora también ha estado establecido, y sin embargo no me cabe ninguna duda que en muchas campañas se gasta muchísimo más que eso, y absolutamente nadie por eso una de las ideas es darle más fuerza al eso. CERVEL, ¿okay? Bueno, pero en segundo lugar, y coincido con lo que dice Andrés, esto tiene que ir de la mano con una reforma profunda del sistema político. Hoy día tenemos un sistema binominal, se lo está modificando levemente, cuidado, levemente, por un sistema que aparece como muy diferente, pero que en realidad le va a seguir entregando a las dos coaliciones el 100% o el 98% de los cargos parlamentarios. No es un sistema verdaderamente proporcional que permita la expresión de la diversidad de lo que es nuestro país. Entonces, mientras tú tengas el sistema político cautivo en las dos coaliciones que hoy día están en el gobierno o en la oposición de derecha, la verdad es que cómo se modifique esto hace poco, porque va a significar simplemente que tal vez gastando menos se sigan repartiendo los mismos cargos. Tenemos que crear un sistema que permita, por un lado, no depender del dinero, pero por otro lado, que políticamente, por el diseño del sistema electoral, puedan participar una amplia variedad de grupos, organizaciones sociales o políticas en el Parlamento chileno. Sí, yo te agregaría otra cosa, tanto la ley de financiamiento como la ley de la reforma electoral. Hay cosas que realmente no se toca mucho, que tienen que ver con con el surgimiento de pequeños partidos, ¿no? Porque en definitiva los umbrales siempre quedan muy altos, o sea, o yo te doy, en el caso ahora, ¿no es cierto?, lo que ustedes mismos comentaban, o sea, el Estado le puede dar plata a los partidos, pero solo a aquellos que pueden ser, que estén elegidos en el Congreso, ¿no? Eso es un cambio con lo que hay ahora, ¿eh? Hoy día el sistema electoral garantiza por cada voto, claro, hay una devolución de los claro, esto es permanente. Al que esté en el Congreso, claro, pero perpetúa, claro, efectivamente, lógico, a los que ya están instalados. Exacto, ahí, impide que las nuevas ideas puedan efectivamente llegar en algún momento al Parlamento. Claro. Y lo que no está todavía expresado, evidentemente todavía es pequeño y requiere justamente algún tipo de apoyo como para poder llegar. Claro, es la expresión de ese conservadurismo profundo que tenemos en política, ¿no? Porque en definitiva es como tú paras esta cuestión para que no... Claro, caso del Partido Comunista, el Partido Verde, qué sé yo, la Revolución Democrática, todos estos pequeños partidos o movimientos que tengan la intención de convertirse en partido, hoy día no tienen por dónde. Ahora, lo que yo te aseguro es que como no le han dado urgencia, vamos a poder conversar de este tema por mucho tiempo más, porque la verdad es que el gobierno sabe perfectamente que por la vía de no darle urgencia no hay ninguna dinámica que obligue a que el tema sea discutido y que sea resuelto. Y como ni a la alianza ni a la concertación en última instancia les interesa modificar tan profundamente esta cuestión, vas a ver cómo el tema va a quedar lamentablemente flotando por mucho tiempo. Ya están chuteando la Constitución y este tipo de cosas que ni siquiera tienen urgencia, como te digo, van a quedar para más adelante. No salen los nuevos temas, tú decís, Andrés. O sea, estas reformas. Sí, hay un... claro, hay una cierta parálisis o una postergación de las reformas institucionales de fondo para, digamos, el tema, lo que decía Tomás, de la nueva Constitución, el tema de esta ley sin urgencia, etcétera, son reformas institucionales o que se postergan o parciales, que también tienen trabadas las otras reformas, digamos. Andrés, yo te quería preguntar, ya en tu tema, digamos, ¿no es cierto? Hoy día el ministro, fue ayer, hoy día creo, volvieron a bajar nuevamente las expectativas de crecimiento de Chile. La CEPAL hace unas 2 semanas también había vuelto a corregir. Chile estaría creciendo por sobre el promedio de América Latina, pero bajo Perú y Bolivia.
Ahora, sí, desde el año 90 estamos todos un poquito volados, borrachos con estas ideas, las cifras del crecimiento y que no se condicen muchas veces con la idea de la desigualdad y la pobreza. Sí. ¿Qué es lo que tú piensas de este crecimiento? ¿Realmente vale la pena crecer menos y más de una manera menos desigual o hay que crecer más porque de alguna manera se corrige eso? Sí, a ver, claro, Chile, digamos, el pilar de la estrategia económica de los últimos 25 o 30 años ha sido impulsar el crecimiento económico, ¿no es cierto? Y hoy día el país está con un ingreso per cápita de $23.000 según el Fondo Monetario Internacional. ¿Ese es corregido por la llamada paridad de poder de compra, ¿no es cierto? Sí, sin esa corrección... Sí, no, sí, el Producto Interno Bruto per cápita en dólares corrientes es más bien cercano a $16.000. Ajá. No tan alto como el per cápita en paridad de poder de compra. No, los problemas son, a ver, hay un problema cíclico de desaceleración económica y hoy día fue la presentación del informe de política monetaria por el Banco Central y que el presidente del Banco Central dijo que este año íbamos a crecer a 1,7%. Cuando se empezó el 2014 se hablaba de 4%. Se ha ido bajando. Entonces estamos en un ciclo de crecimiento económico bajo, modesto, que no ¿Por qué? ¿Por qué? Mucha gente pregunta, y yo no soy economista, ¿por qué esta caída o esta baja? A ver, es un ciclo, tal vez más fácil yo diría visualizarlo como hay una desaceleración general de las economías emergentes. Después de la crisis del 2008-2009, donde lo que creció muy lento fue Estados Unidos, Europa, Japón, y los países en desarrollo, la llamada economía emergente, siguieron creciendo rápido, ahora le ha tocado que viene a crecer más lento. América Latina está creciendo, según la proyección de la CEPAL, va a crecer a 1,4, el Fondo Monetario le pone la CEPAL un poquito más arriba, 1,5, el Fondo Monetario 1,4, dice. Chile, claro, está sobre ese crecimiento regional, pero por debajo de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Bolivia, sobre Argentina y Venezuela, sí, que son países que están más o menos un poco con crisis económica porta y un poquito más arriba de Brasil. Entonces es un ciclo global del cual no nos escapamos. Pero es porque China no nos puede comprar el cobre. China está bajando, claro, ha bajado el precio del cobre, hay menor demanda por nuestros productos, etcétera. Eso hace que sea más lento. También hay que agregarle que la expectativa del sector privado es un poco de profecía autocumplida. Ellos mismos han creado un clima diciendo que se van a subir los impuestos, que la rentabilidad de las inversiones van a bajar, de que puede venir una reforma laboral, que la reforma educacional, qué sé yo. Entonces, ellos mismos se están creyendo su propio discurso y están bajando los gastos de inversión. La inversión lleva ya más de 12 meses reduciéndose. Es un tema complicado. Entonces, estamos en esa coyuntura. Saliendo de esa coyuntura, igual el crecimiento económico, solo crecer con concentración en la distribución del ingreso como Chile y muy concentrado también en minería y en servicios, tampoco y en el uso intensivo de recursos naturales, tampoco es la receta a largo plazo del país. Tú has estado viendo la economía nacional, pero también la economía internacional. Yo sé que vienes llegando de Europa, donde has publicado con Oxford Press un nuevo libro. Yo te quiero preguntar sobre ese libro, pero lo vamos a dejar para la segunda parte después de este breve corte. Los teléfonos, claro que sí. La segunda parte, además, pueden interrumpirnos lo que quieran al 2977-1579 y al 2977-1580. Así que ya volvemos. Bueno, bienvenidos otra vez a este tiempo de Tomás, acá en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Estamos con Tomás Hitch, con Andrés Solimano, el economista, con quien estamos hablando. Un poco nos está explicando un poco cuál es su punto de vista con respecto a esta desaceleración, con respecto a cómo el crecimiento no influye en la igualdad. Y bueno, ahora le queríamos preguntar un poco sobre esta relación entre las élites económicas, las crisis y la democracia, que tiene que ver con su reciente libro que acaba de publicar en Oxford. Pero antes les quiero recordar los números para que nos puedan llamar. Los números son el 2977-1579 y el
297-71580. Andrés, tú nos contabas un poco... Sí, a ver, bueno, el libro que va a salir en español también, aprovecho de hacerle, de contar esto, digamos, publicado por el Fondo Cultura Económica en el mes de enero. Le alteramos un poquitito el título, le pusimos la versión en inglés, que es la que ya salió. Va a ser Élites económicas, crisis y el capitalismo del siglo XXI. A ver, la tesis fundamental del libro es que estamos viviendo un capitalismo, el capitalismo del siglo XXI, que en realidad se inicia en la década de los 80, un poco del siglo XX, digamos, con las revoluciones neoliberales de Thatcher en Inglaterra, Reagan en Estados Unidos, Pinochet en Chile. Y después se transforma en un capitalismo, digamos, que se extiende con la caída del muro de Berlín, con una fuerte influencia neoliberal, de un capitalismo oligárquico en Rusia. Influye mucho la apertura china a las multinacionales. En América Latina muchos países adoptan una orientación más bien neoliberal asociada al consenso de Washington. Es decir, es un fenómeno global. Entonces, y ese existe hasta ahora. Entonces el libro se pregunta 3-4 cosas. Uno, ¿cuál ha sido el efecto sobre la estructura social? ¿Por qué este tipo de capitalismo es tan propenso a crisis? La última crisis era el 2008-2009 y su efecto que ha tenido sobre Europa y sobre el mundo en general. El tema de la globalización de las élites y el surgimiento de movimientos sociales antisistema, y después termina con una propuesta un poco de democracia económica como una alternativa al neoliberalismo. Esa es como la idea. A ver, te vamos a ir interrumpiendo porque parece que tenemos una llamada, alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Es Emiliano, que llama de San Ramón. ¿Qué tal, Emiliano? Gracias, muy gentiles. Buenas noches. Buenas noches. Ustedes han puesto énfasis en el tema de los derechos humanos, pero los derechos humanos vistos a través de la brutalidad sistemática, sobre todo aquí en Chile, que somos expertos en la brutalidad, y esto amparado y dirigido por Estados Unidos, contra todos estos lavé y toda esa gentuza que habla de la patria, qué sé yo. No nos olvidemos que el golpe de Estado fue preparado, instigado, instruido por Estados Unidos. Pero quería referirme a los derechos humanos más globales para escuchar la opinión de ustedes. El derecho humano a la vivienda, el derecho humano a la educación, el derecho humano fundamental al trabajo, el derecho humano a la salud, el derecho humano a la previsión en la vejez, los niños, etcétera. Yo creo que tenemos que ser enfáticos en esto porque nos asalta la tortura, nos asalta la muerte, pero estos derechos humanos se violan todos los días y cada minuto en este país históricamente, desde la llegada de los españoles. Muchas gracias. Gracias, Emiliano. Le vamos a pedir a Andrés a ver qué reflexiona sobre tu pregunta. A ver, sí, yo creo que el concepto de derechos humanos, incluso las mismas Naciones Unidas, después de la Declaración de Derechos Humanos político y social, económico, civiles y políticos, abrió un capítulo en la década de los 40 y que se ha ido agregando con derechos económicos y sociales, ¿no es cierto?, como un concepto que engloba los distintos derechos. Efectivamente, el problema es, a mi juicio, es que el modelo económico libre mercadista, que empezó con Pinochet, pero fue consolidado, digamos, ampliado por los gobiernos post-dictadura, introdujeron una variante de privatización de los derechos sociales. Incluso esto no lo pudo hacer Thatcher. Thatcher, que era muy fundamentalista de mercado, no privatizó la seguridad social, como se privatizó en Chile. No privatizó la educación. No logró privatizar el National Health System, el Sistema Nacional de Salud inglés. Sí privatizó la vivienda y creó una especie de propietarios que antes eran propiedad pública de las viviendas, está bien. Pero en Chile se adoptó una versión bastante extrema de este modelo, donde lo que tradicionalmente eran derechos se transformó en una especie de mercancía de mercado. Y eso es lo que tiene más complicado al sistema chileno. Una educación bastante privatizada, que amplifica las desigualdades sociales, una salud también, con salud para los que pueden pagar más y salud para los que no pueden pagar, un sistema de pensiones privatizado que paga menos que lo que pagaba el sistema de INP, que todavía paga, y que paga menos que las pensiones de las Fuerzas Armadas. Bueno,
Eso es lo que, y por ahí el sistema está haciendo un poco agua en términos de legitimidad social, el haber transformado la lógica, al pasado de la lógica de derecho a la lógica de mercado. Y esa es la que yo creo que ha sido la más complicada y que tiene bastante complicada la sociedad chilena, y que es una violación de los derechos económicos y sociales como parte de los derechos humanos fundamentales, producto de un sistema económico que no los reconoce como derecho. Tenemos otro llamado, Juan de Providencia. Hola, Juan. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo he notado que los grupos económicos nacionales se han ido debilitando en Chile, o sea, una gran parte de los grupos, por ejemplo, el grupo Cruzat, el grupo Sayé, el grupo Claro, y otros grupos, el grupo de la compañía chilena de la interoceánica, esos grupos, digamos, se han ido debilitando, pero también se han ido fortificando otros grupos, como el grupo Falabella, el grupo Angelini quizá, y el otro grupo Luxi, que se han ido fortificando. Pero hay una tendencia a una debilitación de los grupos nacionales, y se ha ido yo creo que los grupos nacionales como que no quieren emprender, digamos, no quieren invertir, pero sí los grupos internacionales. De hecho, una empresa española compró una gran empresa de electricidad hace poco tiempo. Uh-huh. Los alemanes están invirtiendo en la Sudamericana de Vapores. Bien. Entonces, el grupo Claro ahí también perdió entre otros grupos. Bueno, ¿me doy a entender en la pregunta? Sí, sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no, Andrés? Gracias, Juan. Hay cambio, ¿no? Seguimos escuchando acá, Andrés. Muchas gracias. ¿Hay un cambio en leads, circulación de leads o no? Sí. Efectivamente, hay una elite muy poderosa en Chile, en el agregado. Hay un estudio de la Universidad de Chile que muestra que el 32% del ingreso nacional se lo lleva el 1% más rico. Ese porcentaje en Estados Unidos, 22%, que es el más grande de los países desarrollados, más alto. En Inglaterra, ese porcentaje, en Reino Unido, es 15%, en Francia es 8%, y los países escandinavos, que son un capitalismo más igualitario, es 6%. Pero Chile, si se entendió, es decir, que hay mucha más desigualdad acá en Chile que en todos esos otros países que están nombrados. Exactamente, o sea que el porcentaje de la renta nacional que se lleva el 1% más rico es mucho más alto que en estos otros países de la OECD, del cual nosotros pertenecemos como grupo. Y hay otros indicadores de riqueza. Chile tiene 12 familias que están en la lista Forbes de los billonarios, gente con más de $1.000 millones de riqueza neta. Entre ellos están Luxich, Angelini, Piñera, otros. Entonces, bueno, hay una realidad de concentración de la riqueza. También dentro hay cambios al interior de eso, ¿no es cierto? Los grupos que nuestro amigo que llamó por teléfono menciona han bajado y otros grupos han subido. Pero como compacto, como grupo, como élite económica o como élite de poder, es muy fuerte en Chile. Y en ese sentido una pregunta que quizás es de ingenuo, pero que creo que mucha gente se la hace, al igual que yo. ¿Cómo se resuelve realmente el problema de la mala distribución del ingreso? Porque es un tema que se viene conversando tanto, que el índice de Gini, no sé qué más, sí. Pero ¿cómo se lo resuelve? Cada gobierno promete que va a hacer algo al respecto, al final todos nos quedamos esperando. La desigualdad sigue creciendo, tal vez habrá algún indicador que es un poco mejor o no lo sé, sí. Pero lo que todo el mundo percibe es que hay una desigualdad que es tremenda, que hay una pésima distribución del ingreso en nuestro país. ¿Cuál sería desde tu punto de vista medidas estructurales de fondo que pudieran resolver esa mala distribución? A ver, hay una distinción que se hace siempre entre distribución primaria del ingreso y la distribución corregida por los impuestos y los subsidios del Estado. La primaria es la que se genera en la empresa, en la unidad productiva, en la fábrica, etcétera. Esa es cómo se reparte la torta, la producción, entre rentas del capital, utilidades, salarios de los gerentes y los más altos mandos superiores de las empresas, entre empleados a nivel intermedio y los trabajadores de base. Esa depende en gran medida del poder de negociación
sindical, de la institucionalidad laboral vigente y de los poderes relativos de capital y trabajo. Esa en el mundo y en Chile en particular se cargó al capital a partir de lo que llamábamos el capitalismo del siglo XXI, con las revoluciones neoliberales. El periodo posguerra se trató de hacer un equilibrio y en algunos países todavía funciona, como los países escandinavos. Entonces, un primer área es equilibrar trabajo con capital, los poderes relativos y cómo se reparten la torta. Lo otro, ¿Se hace a través de leyes o se hace a través de presión social? bueno, yo creo que la ley puede ser al final la culminación de un proceso social de cambio de la estructura de poder del impuestos. ¿Ah? ¿Esta ley apunta a Sí, puede haber leyes que definan la legislación laboral, como lo que se está hablando ahora, hacer una reforma laboral, y la otra es las reformas tributarias, que lo que hacen es tomar la distribución que existe generada endógenamente por el sistema en la base y corregirla. En los países donde el sistema tributario es muy progresivo y hay tasas más altas que en Chile, como en Europa, los llamados coeficientes de Gini bajan bastante, ¿no es cierto?, de 48, 47% antiimpuestos a 32, 33%, que es el caso de los países de Europa continental, los escandinavos, etcétera. Entonces, el sistema tributario corrige la desigualdad, la distribución del ingreso. Puede que en la base sea muy desigual, pero arriba, digamos, una vez que entra el Estado, se corrige. Ese es otro mecanismo. Lo otro es que los sistemas sociales, como la educación, no amplifiquen, como en el caso chileno, las desigualdades básicas, sino que las corrijan. Pero hasta el sistema basado en la capacidad de pago, los que más pueden pagar van a tener acceso a una educación supuestamente mejor, mejores oportunidades laborales y se reproduce. Entonces yo diría esos tres niveles, poder de negociación relativa entre el capital y el trabajo en la empresa, el sistema tributario y el sistema educacional. Bueno, detrás de todo esto obviamente hay un problema político institucional, porque hay un conflicto distributivo latente y ese conflicto distributivo latente tiene una expresión en el sistema político. En el caso chileno, el sistema político es un sistema aparentemente democrático, pero que permite una gran desigualdad y que no se ve amenazado. Bueno, ahora viene una pequeña amenaza por la reforma tributaria y la reforma del gobierno de Bachelet, pero el sistema no está fundamentalmente amenazado, o no ha estado por lo menos en esta desigual distribución de la renta. Vamos a una llamada, parece. Juan Campos, de La Cisterna. ¿Qué tal, Juan? Sí, ¿aló? Sí, te escuchamos, Juan. Ok. Bueno, comienzo felicitando a Andrés Solimano porque yo lo sigo habitualmente casi una vez por semana lo entrevista a César Aboy en La Nueva Mundo. Bueno, perdón la competencia. O sea, están varias radios. Me surge una acotación en el transcurso del programa. Buena la intervención del auditor que tocó el asunto de los derechos humanos. Lo tengo igual de claro yo, pero no sé si habría que acotar de que como que económicamente y políticamente la cosa va súper interrelacionada. O sea, un derecho humano es prácticamente un equivalente a una necesidad humana. Y lo otro es que se comenta mucho de que un lugar común de que nosotros, respecto a los otros países latinoamericanos, nos hemos quedado atrás en este asunto de los derechos humanos. Yo creo que los sectores progresistas de izquierda, entre comillas, cometieron un error en el sentido de que magnificaron uno de los derechos, que es el derecho a la vida, pero nos despreocupamos mucho de los otros derechos, como el trabajo, como el que tocaba el auditor anterior. Mi pregunta, muy breve. Quisiera que el señor Solimano me aclarara y le aclarara a los auditores en qué medida esta desaceleración que estamos viviendo, y yo la vivo acá porque hace un mes ya se comentó que el comercio minorista está en crisis. Yo acá soy dueño de un negocio y prácticamente lo estamos viviendo, ¿ya? Se dice que la derecha puso pie en el acelerador. Por otro lado, la misma señora Bachelet públicamente, la presidenta, afirmaba que como que es culpa de los chinos. Juan, pero a ver, hazle la pregunta a Andrés para que te alcance a responder. Sí, eso sería. ¿En qué medida es el factor chino y en qué medida es un factor de política interna? Gracias, Juan. A ver, ¿qué nos dice Andrés? Sí, gracias, Juan. A ver, yo creo que una mezcla. Yo creo que una mezcla, porque a veces las cosas no son A o son B. Uno las puede dividir para fines analíticos, pero al final yo creo que son muchos factores que influyen. El menor crecimiento de China, el hecho que el cobre esté por debajo de $3 la libra, que los envíos de mercadería de exportación estén bajando,
que la demanda esté más lenta. Bueno, son factores externos. Ahora, sí yo creo que también hay que ponerle ojo a la inversión, porque la economía chilena es una economía muy privatizada y muy centralizada en la inversión. Los grupos económicos controlan, son pocos grupos económicos controlan el grueso de la inversión. ¿Y hay un boicot, Andrés, ahí de los empresarios, de los grupos económicos o no? A ver, no sé si exactamente sería un boicot, pero sí ellos están, bueno, a ver, las centrales empresariales y la asociación de bancos, qué sé yo, han hecho una campaña bastante antirreforma de Bachelet, ¿no es cierto? Entonces con eso han creado una sensación y usando su acceso a los medios de comunicación de masa y su acceso a los economistas cercanos a ellos, qué sé yo, para crear una situación como de que la economía está estancada y por lo tanto la misma empresa, lo que me han dicho de gente que está en los directorios, qué sé yo, está posponiendo proyectos de inversión. Es real, no quiere invertir. No sé si es muy temerosa parece sí, está muy temerosa, posterga, y a pesar que tienen buenos retornos. Entonces, yo creo que hay una disyuntiva bastante de fondo. ¿Cómo en una economía que se privatizó tanto, privatizaron que empezaron con el gobierno de Pinochet, pero que fueron seguidos por los gobiernos de la Concertación, cómo el Estado quedó sin herramientas casi para poder reactivar la economía en el corto plazo, o herramientas todavía tiene, pero más restringida, y lo otro, que no tiene empresas del Estado, porque las privatizó casi todas, que pueden tirar el carro hacia adelante, porque privatizó Endesa, privatizó los servicios de utilidad pública, y privatizó casi mala todo. Manera. Y claro, sin entrar en cómo se privatizaron. Entonces, el Estado no tiene muchos instrumentos. Entonces tiene que convencer al sector privado, y el sector privado dice, si hacen estas políticas yo no invierto, y la economía va a quedar estancada, no van a crecer, y ahí vienen los problemas políticos de hacer eso. Entonces hay un poder de chantaje implícito, no se dice tan abiertamente, pero eso existe. Andrés, también por Twitter nos están preguntando, Renato Méndez y Generación No Violenta, algo que decir sobre la huelga líder y el supremazo del reemplazo de trabajadores. ¿Tienes alguno? A ver, sí, yo creo que la realidad muestra que hay mucho más huelgas y conflictos laborales que los que uno escucha en la televisión o en los medios de comunicación escrita, en los diarios. Hay una realidad que está medio sumergida, entonces la sociedad chilena está viviendo cierto activismo laboral, producto de sueldos muy menguados, de condiciones laborales difíciles, muchas horas de trabajo, del problema de la institucionalidad del derecho de huelga, restringido, etcétera. Entonces, eso está. Bueno, yo creo que es bueno que el Poder Judicial pueda, digamos, respaldar las demandas, digamos, legítimas de los trabajadores, directamente, que tienen mucho menos poder en este país, y que por ahí se puede empezar, digamos, a rebalancear esta cosa de un excesivo poder de la empresa, los empresarios, de los empleadores, del capital en un sentido amplio, y un gran debilitamiento del factor trabajo, que hace que la distribución funcional de ingresos sea tan mala en Chile. Entonces yo creo que hay que seguir estos conflictos, que hay que analizarlos, y yo creo que el gobierno debiera tomar esto en cuenta y no escuchar solamente a las centrales sindicales, a las centrales empresariales, que son las que tienen aparentemente más oídos en la moneda. Y hablando del mundo del trabajo, Andrés, muchas veces la gente nos pregunta, bueno, y en definitiva, los salarios aquí siguen siendo bastante miserables. Todos los informes, los indicadores, la Fundación Sol ha hecho mucho al respecto, muestran que la gran mayoría de los trabajadores gana bajo 400.000 pesos, 380.000 pesos, y son muchos los que están todavía en el salario mínimo. Sí. En algún minuto se decía que son los que trabajan en la micro o pequeña empresa, sin embargo hay datos que muestran que también muchos que están en retail, en grandes empresas, por ejemplo, en el mismo Jumbo, en Cencosud, en otro grupo, están recibiendo el salario mínimo. Y cada año, cuando viene la discusión, se dice que no es posible subirlo porque hay que generar más desempleo, y al final le suben una miseria, 1.000, 2.000, 5.000 pesos. ¿Es tan real eso que no se puede subir el salario mínimo? ¿Por qué tenemos que seguir aceptando tener un nivel tan bajo de salarios? ¿Es por falta de poder negociador? ¿Es porque no hay voluntad por parte de los gobiernos, del Estado? ¿Qué pasa con el nivel de salario? Sí, el nivel de salario, como tú dices, Tomás, en Chile es bajo, porque el 80%, están los datos de la Fundación Sol, el 80% de la masa laboral gana menos de 450.000 pesos.
¿no es cierto? Pero el ingreso per cápita, eso son como 750 mil dólares, $750 al mes. Pero si dividiéramos el per cápita, que es 23.000 por 12, casi daría cerca de 2.000, 1.900. ¿Dónde está el resto? Entonces, ¿dónde está el resto? ¿Quién se apropia del resto? Es una primera pregunta. Entonces, hay espacios. Lo que pasa es que las empresas no quieren subir los salarios. Yo creo que si las empresas, eso lo hizo hasta Henry Ford en el corazón del primer país capitalista del mundo. Henry Ford fue famoso porque subió a $5 el salario mensual, porque dijo, es que si la gente no tiene buenos ingresos, buenos salarios, no va a poder consumir. Y si yo quiero producir y que me compren los bienes, yo necesito gente que pueda comprar las cosas. Y si la gente gana muy poco, no va a poder comprar. Bueno, el sistema generó un mecanismo que permitió cubrir esa brecha entre salarios bajos y una gran demanda por bienes de consumo de la sociedad de consumo, que es la deuda. Pero eso no es consumo genuino, porque en algún momento se supone que hay que pagar lo que se ha tomado prestado. Y en Chile eso entró muy fuerte. Yo creo que si hubiera una política más redistributiva de subir los salarios, la demanda agregada sería un factor reactivador. Sí, es cierto que a veces las empresas pequeñas no pueden pagar salarios muy altos, se puede ver cómo afectar eso, pero de que hay espacio para una redistribución, hay. Pero no sé qué hace tanto la pregunta de Tomás, porque los gobiernos no creen en esto y las empresas y los empresarios grandes tampoco creen Andrés, en estas redistribuciones. A mí me da la impresión desde la galucha, digamos, que este es un tema que no necesariamente es tan económico, sino que más bien es cultural, tiene que ver, yo creo, con la cultura empresarial, ¿no? Porque cuando uno escucha a los empresarios o a los ingenieros comerciales, ¿no? A los administradores de empresas, muchas veces ellos buscan generar más utilidades a través de quitando grasa, ¿no? O sea, muchas veces generar más utilidades derechamente a costa de cómo quitarle beneficios al trabajador, tratando de no duplicar los empleos, es decir, de una manera que no tiene que ver con mejorar sus productos, ¿no? Sí. Aquello que le da sentido a la empresa, sino más bien tratando de sacar de alguna manera, acortar, abaratar los costos, que al final terminan redundando en la calidad de vida del trabajador. Cuando en realidad, si la cultura empresarial fuera distinta, ¿no? Sí. Probablemente seríamos mucho más productivos y tendríamos una sociedad mucho más justa o más igualitaria. Por lo tanto, la pregunta es si tú compartes ese diagnóstico, y segundo, si es que tú lo compartes, ¿qué hacer, digamos? Porque no va por el lado de la economía, no va por el lado de la política, sino por el lado de la cultura. Sí, no, es una pregunta bien de fondo. Me da la impresión que los empresarios se acostumbraron a tener altas tasas de utilidades y pagar salarios bajos, ayudados por una institucionalidad laboral que debilita mucho el trabajo y por gobiernos que se convencieron que esa era la forma de aumentar la competitividad de las empresas. Pero no, en otras partes del mundo no se hace así, en los países escandinavos no se hace así, incluso hasta en Japón, que ha tenido crisis en los últimos 20 años, tienen el sistema de los contratos por vida, el sistema de que la empresa es una especie de familia, han tratado de reducir el conflicto distributivo y manejarlo en forma más inteligente, pero es parte de este capitalismo extractivo muy neoliberal que hay en Chile, pero eso requiere una revolución al nivel de las ideas, de la cultura y también de la responsabilidad social. La misma Iglesia Católica en el año 2007 dijo el salario mínimo ético, le llamó 250.000 pesos, pero el 250.000 pesos en el año 2007 hoy día es como 380.000 pesos. Y recién se aprobó una ley de salario mínimo que lo subió a 225, está muy por debajo de lo que la misma Iglesia Católica pedía. Entonces, han habido fuerzas que han tratado de cambiar estos patrones culturales, pero se necesita un cambio en muchas dimensiones para alterar estos parámetros. Esta es una realidad no solo en Chile, sino que en otras partes del mundo, en que las empresas llegan a los cantantes. Bueno, hemos estado con Andrés Solimano, se nos fue el tiempo volando, hemos tenido varias llamadas, hemos conversado sobre economía, sobre política, sobre derechos humanos. Te queremos agradecer, Andrés. El próximo lunes vamos a estar nuevamente acá con otro invitado o invitada en Tiempo de Toma en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Gracias, Fernando, nos vemos el próximo lunes. Gracias Tomás, Fernando.
En Radio Universidad de Chile hemos presentado Tiempo de Tomas, una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efrén Osorio y Tomás Hirsch junto a sus invitados. Nos encontramos el próximo lunes a las 8. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas.